La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y como siempre nos da muchísimo gusto recibir al doctor Luis Fonserrada Pascal, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Doctor, buenos días, le saludamos Marcela Pámanes y su servidor Juan Ceballos. Buenos días, Marcela, Juan, me da mucho gusto escucharlos. Gracias, doctor. Y bueno, pues para conocer su opinión sobre el incumplimiento del gobierno al recorte del gasto, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado dio a conocer precisamente sobre este incumplimiento al recorte y bueno, también su opinión sobre el manejo del presupuesto por parte de los tres poderes y niveles de gobierno. ¿Cómo no? Para el 2016 se había comprometido el gobierno a una reducción importante del gasto. Se habló en 2 ocasiones de recortes. Sin embargo, no parece ser que lo puedan lograr, dado que en las últimas cifras que tenemos de octubre es evidente que van por arriba de lo programado y claramente no van a poder llegar a esa meta. Y para el 17 se plantea una reducción importante en los ramos diferentes de alrededor de, digamos, unos 200,000 millones de pesos, lo que es una cantidad muy importante que afecta a todas las secretarías de Estado. Sin embargo, hay incrementos en otros renglones, en 2 renglones en particular, que más que permitir que se pueda llevar a cabo esa reducción general del gasto, pues lo van a impedir y la reducción del gasto va a ser realmente mucho menor. De alrededor de esos 200,000 hay un incremento sumando las pensiones, el incremento de las pensiones más el incremento en el pago de intereses, porque los intereses se incrementan mucho dados los altos niveles de deuda y el tipo de cambio, porque una parte importante de la deuda está en divisas y por lo tanto los intereses que hay que pagar pues son en dólares y por lo tanto eso incrementa adicionalmente al monto de la deuda el pago de intereses. Con eso la reducción de 200,000 realmente se reduce como a 70,000. Y ese será el verdadero ajuste que tendremos en el 17. Indudablemente tendrán que llevar a cabo algunas medidas muy serias para poder siquiera mantenerse en esa propuesta. Y la verdad es que eso es importante porque las calificadoras que ya nos pusieron en perspectiva negativa están vigilando, están viendo esos niveles de deuda. Si el déficit se nos sale de lo programado, es probable que las calificadoras Moody's y Standard & Poor's puedan llegar a reducir la calificación, lo que sería complicado porque entonces los intereses de nuevas contrataciones se podrían incrementar la tasa de interés, y no solamente para el gobierno, sino incluso para empresas mexicanas, porque se ve como un riesgo mexicano. De otra parte, sí, es cierto que no hay ningún esfuerzo de ningún tipo en los otros 2 poderes, ni en el judicial ni en el legislativo. Por supuesto que esto no solamente no ayuda, sino que parece que hay unos que sí se tienen que ajustar y otros que no, cuando el país realmente requiere un ajuste importante, ¿no? Ahora, doctor, quisiera conocer su opinión sobre estos sobreejercicios y subejercicios que se dan en el manejo del presupuesto, sobreejercicios en presupuestos que no le benefician en nada a la sociedad mexicana, como el gasto excesivo en materia de publicidad del presidente de la República, y subejercicios en otros rubros que sí son importantes para la ciudadanía, como por ejemplo la eliminación total del PRONAPRED, el Programa Nacional para la Prevención de la Delincuencia, y programas de tipo social, educativo, de salud, etcétera. ¿Cuál es el punto de vista al respecto del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado? Sí, déjame agregar
a estos recortes que mencionas, que parecen afectar realmente algunos de los renglones más importantes para el funcionamiento de la economía y de la sociedad, la reducción tan importante en el gasto en el renglón de inversión pública. Eso nos afecta brutalmente el gasto en infraestructura. Y en el país hay una infraestructura absolutamente insuficiente para el tamaño del país, para el comercio, para la producción agrícola, para la producción industrial, y nos afecta en términos de tiempos, en términos del mal estado de caminos y carreteras, la ausencia de aeropuertos suficientes, puertos, puentes, etcétera. Así que ese es otro de los renglones que yo agregaría. Estamos claros que el gasto requiere una reingeniería completa. El gasto público tiene que ser de veras rediseñado, eliminar programas que, aunque parecen sociales y que pueden ayudar a la sociedad, en realidad son muy cuestionables, porque más bien son dirigidos a una clientela con fines electorales, y esto no abona a la economía, no abona a la actividad económica. En particular, el año pasado, en el 2015, por ejemplo, la aportación del gasto del gobierno al crecimiento de la economía fue negativo. Esto es, toda la aportación del gasto, a diferencia de muchos otros países en los que el gasto aporta en infraestructura, aporta otros elementos para crecer, el año pasado fue negativo, menos 0.1%. Eso quiere decir que si el gobierno no existiera, hubiéramos crecido más. Y eso tiene que ver precisamente con esto que estás comentando, Juan, con una mala distribución del gasto, con una mala estructura del gasto público, que realmente nos reduce en todos los sentidos, ¿no? Ahora, por desgracia, doctor, esta es una cuestión que no tiene que ver nada más con el Poder Ejecutivo Federal, tiene que ver con los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, pero también tiene que ver con los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿De qué manera el Centro de Estudios Económicos del sector privado es atendido por parte de las recomendaciones que ustedes hacen a través de este mismo centro, y el hecho de un manejo más responsable del presupuesto? ¿Hay eco en estas propuestas por parte del Centro de Estudios? Sí, nosotros hemos ciertamente trabajado tanto en la posibilidad de reducir los gastos en el Poder Legislativo, de racionalizarlos, y lo mismo en el Poder Judicial. Sin embargo, estos dos poderes parecen vivir en un país diferente, en una situación económica diferente. Yo creo que sería necesario que tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo den muestras de solidaridad y den muestras de un gasto más racional, más solidario con la situación del país. Nosotros hemos hecho propuestas, pero yo creo que es necesario que ellos mismos, dado que son poderes independientes, tomen una iniciativa y nos muestren al país que son conscientes y que realmente pertenecen a este país y que no viven en un planeta diferente donde todo es bienestar y auge, ¿no? Ahora, quisiera compartir con usted unas declaraciones que hizo Edgardo Buscaglia, especialista e investigador en materia de seguridad internacional, y que se publica hoy en el portal de Sin Embargo, desde su punto de vista como director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Buscaglia dice que México es la tercera economía ilícita más importante del planeta, claro, después de China y Rusia, de acuerdo con el reporte de integridad financiera. Sería una mina de oro para
cualquier fiscal con este tipo de instituciones y dijo, México tiene que asumir que hay una orgía de dinero público mezclado con dinero criminal, como en Coahuila, pone el caso de nuestra entidad. ¿Qué opinión le merece, doctor? Por supuesto. Un segundo. Sí, en un momento más. Bueno, indudablemente es cierto. Hay la ilegalidad, la informalidad es enorme. Creo que ahí tenemos que dar pasos muy importantes. Yo creo que es un proceso que es cierto, hay recursos importantes, deben ser vigilados y deben ser rastreados, y ahí tenemos varios elementos que yo creo que son importantes y mecanismos que son importantes de utilizar. Debe ser fundamentalmente un tema de inteligencia. Creo que hay que ver desde ese punto de vista las soluciones. Es la mejor manera, es la más eficiente, es la más eficaz. Así que creo que vale la pena trabajar y funcionar en esa dirección. Es importante lo que usted señala, que esta es una labor de inteligencia, porque lo que Buscaglia advierte es que en México faltan auditorías preventivas, modificaciones a las leyes electorales, control al financiamiento de los partidos e investigaciones internas a los integrantes del sistema judicial, entre otras medidas para combatir la infiltración mafiosa en la política. ¿De qué estaríamos hablando aquí, doctor? ¿De que está fallando la inteligencia o qué interpretación le daría a usted? Yo creo que sí. Yo creo que hay varios elementos. Uno es, todos los mecanismos de inteligencia que tenemos no son lo suficientemente eficaces, número uno. Y número dos, creo que tampoco existe la voluntad y la determinación para resolver esto de raíz. Los procesos de anticorrupción siguen detenidos, no hay un avance claro, específico, transparente. Creo que tenemos que revisar y ver todo esto desde el principio, con todos los elementos que tenemos que están pendientes todavía, y por supuesto es un tema político, es un tema de decisión política y es un tema de aplicación de todo lo que tenemos. Los elementos existen. La tecnología hoy para poder llevar a cabo toda esta vigilancia, toda esta averiguación, investigación que requerimos existe. Es un tema de decisión, de organización y por supuesto de aptitud. El talento existe, pero probablemente no lo tenemos en los lugares en los que debieran estar. Claro. Estamos charlando con el doctor Luis Fonserrada Pascal, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Y también, ¿cuál es el punto de vista del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado de la salida, el anuncio de la renuncia de Agustín Carstens? ¿Y quién considera el centro que podría ser el mejor relevo? Bueno, Agustín hace tiempo que ha sido invitado, bueno, de una parte estuvo buscando el Fondo Monetario Internacional, hoy existió esta posibilidad. Agustín está muy enterado de la situación internacional de las finanzas y muy enterado de toda la problemática financiera internacional. Entonces es un hombre ideal internacionalmente para llevar a cabo esta función que le ofrecen. En ese sentido, creo que es una muy buena, dos cosas. Una muy buena oportunidad para él, indudablemente, pero por otra parte, también es un suceso muy importante y muy interesante para México. Por tener un mexicano en un puesto tan importante es fundamental. Entonces, en ese sentido, creo que es buena noticia para México también. Ahora, ¿qué sucede con nosotros aquí en el Banco de México? La verdad es que es una institución muy sólida. A ver, un segundo, por favor. Sí. Es una institución muy sólida y tiene una junta de gobierno que
está conformada por los subgobernadores. Los subgobernadores son gente con una gran experiencia, han estado ahí, todos ellos han estado en el Banco de México antes, conocen de qué se trata la política monetaria. Fíjate, este es otro tema, Juan. Son perfectamente conscientes del vínculo que existe entre las finanzas públicas y la balanza de pagos, por ejemplo. Son cosas que a veces parecen difíciles de entender, tienen una relación sutil, pero fundamental. El vínculo entre finanzas públicas, la disciplina fiscal o el desorden fiscal y los impactos que tenemos en la balanza de pagos y evidentemente luego en el tipo de cambio y al final en el bienestar de las familias, ¿no? Son todos conscientes. Entonces yo confío, y realmente lo creo, que van a poder perfectamente encontrar a un buen sustituto para Agustín. Agustín va a seguir durante todos estos meses. Yo conozco muy bien la situación del banco. Me da confianza. Entonces creo que tendremos una política monetaria y una sucesión en el Banco de México perfectamente equilibrada y con mucha armonía. Bien, doctor Luis Fonserrada Pascal, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, nuestro agradecimiento por su valiosa participación aquí en Contextos. Mi agradecimiento a ustedes, Marcela y Juan. Buenos días. Hasta luego, doctor. Gracias por estar con nosotros siempre. Una presencia relevante, por supuesto, dentro de los micrófonos de Contextos, el doctor Luis Fonserrada. Estamos hablando de una personalidad en el ámbito de lo económico a nivel nacional.